Hijo de ladrón, Manuel Rojas, primera parte, 12. Solo así como puedan. A los 2 meses no quedaba en la casa ni una sola silla. Todo fue vendido o llevado a las casas de préstamo. Las mesas y los catres, la cómoda y el aparador. Se pignoraron los colchones de nuestros padres y también los de Joao y Ezequiel. Al final solo quedaron 2, en el suelo, en los cuales con sábanas muy sucias y 2 frazadas, los 4 hermanos dormíamos en parejas. Joao y Ezequiel lograron, sin embargo, hablar con mi padre. Se mostró pesimista respecto de sí mismo, optimista respecto de nosotros. Por lo menos estábamos en libertad y podíamos recibir alguna ayuda. ¿De quién? En contra de su costumbre, pensaba ahora en los amigos, esos amigos de quienes nadie sabía el domicilio ni dónde se encontrarían en determinado momento. A la hora de acostarse, por ejemplo, si en libertad, si presos, si huyendo, si desaparecidos, si muertos, hizo escribir algunas cartas, pues recordaba una que otra dirección a Chile, a Rosario, a España, a Montevideo. Mientras las cartas iban, el tiempo no se detenía y el dueño de la casa no tenía por qué esperar que las cartas llegasen a su destino y que las respuestas volviesen. Tampoco esperaban el almacenero ni el lechero, el carnicero ni el panadero, y no podíamos decirle lo que pasaba y rogarle que esperasen. No llegó, por lo demás, ninguna respuesta. Joao y Ezequiel buscaron trabajo y yo también lo busqué, de mozos, de mandaderos, de aprendices de algo. ¿Ofrecían sueldos de hambre? Sí los ofrecían. Trabajé una semana en una sastrería. No el sueldo, solo le daremos almuerzo. Aprendí a pegar botones. Llegaba a casa y no encontraba a nadie. Mis hermanos vagaban por su lado. Me sentaba en uno de los colchones y esperaba. Se hacía de noche. Encendía una luz y leía. Por fin, hambriento y cansado, me dormí hasta la mañana siguiente. No podía seguir así. Joao resolvió marchar a Brasil y lo anunció y se fue. No supimos cómo, si a pie, si en barco, si en tren. Allá encontraría a Pedro, el mulato, y nos mandaría ayuda. No supimos más de él. Mi padre, por otra parte, fue condenado a una enorme cantidad de años de prisión. 10, 15, 20. Ya daba lo mismo. Y no existía abogado que fuese capaz, ni siquiera cobrando sus honorarios, de disminuirle aunque fuese a la mitad. Esa cantidad de años tan grande que a nosotros, que no llegábamos ni a los 20 de edad, nos parecía casi cósmica. Un día amanecí solo en la casa. Ni Daniel ni Ezequiel llegaron a dormir. Sentí que había llegado el instante que temíamos. Di una vuelta por el patio y entré a los dormitorios, miré los rincones, las puertas, la ventana, los techos. En esa casa había vivido, hasta unos pocos días atrás, una familia de ladrones, cierto, pero una familia al fin. Ahora no había allí nada, no había hogar, no había padres, no había hermanos, solo quedaban 2 colchones, 2 frazadas, 2 sábanas sucias y un muchacho afligido. Recogí una frazada, la hice un paquete que metí bajo el brazo y salí. Si Daniel y Ezequiel regresaban, por lo menos tendrían dónde dormir y con qué taparse. Junté la puerta y todavía con la manilla en la mano, antes de dar el tirón que la cerraría, pensé en el lugar hacia el cual iba a marchar. Enorme era Buenos Aires, para un niño que está en esa situación. Elegí el barrio de Caballito. Habíamos vivido allí un tiempo, en otra temporada, y recordaba aún algunos niños que fueron nuestros amigos. Hacia allá enderecé mis pasos. La suerte me fue propicia, aunque solo a medidas. Cerca del anochecer, en los momentos en que desesperaba ya de encontrar a alguien conocido, mis amiguitos no aparecieron. ¿Quién sabe a dónde los había llevado la marea que ahora me llevaba a mí? Encontré a alguien, una mujer delgada, baja, vieja ya, si no de edad, por lo menos de aspecto, y humildemente vestida. Daba la impresión de una gallina que ha enflaquecido y va perdiendo sus plumas. Se llamaba Bartola. No era un hombre feliz para aquel encuentro, pero peor era no encontrar a nadie. Nos conocimos desde años atrás y nos visitaba a menudo
en compañía de su marido, un hombre viejo, robusto, siempre con una barba de por lo menos 7 días, sucio, casi retoso, de cara hosca y penetrantes ojillos. Era cojo. Había sido ladrón y dejado el oficio a raíz de la pérdida de una pierna. Al atravesar, borracho, un paso de nivel, no hizo caso a las señales y un tren de pasajeros se le vino encima y le cortó la pierna un poco más abajo de la rodilla. Era ladrón nocturno. ¿Qué iba a hacer con una pierna menos? Se dedicaba a comprar pequeños robos, que vendía luego a clientes tan miserables como él, dueños de tenduchos de ropa usada generalmente. Y con eso vivía más mal que bien o tan mal como bien. Llevaba una pierna de palo y con ella golpeaba sin misericordia sobre las baldosas, los adoquines o los pisos de las casas. Una argolla de hierro defendía la parte inferior de la pierna ortopédica contra las inclemencias del uso. Temía quizás que se le astillara. La parte de abajo de la pierna del pantalón que correspondía a la pata de palo mostraba siempre desgarraduras hilachas y parecía como incómoda. Bartola, cosa rara, hablaba con gran dulzura y había en ella algo más raro aún. Esta mujer, que parecía estar siempre aterida, vivía con las manos juntas, como si tuviera eternamente helados los dedos. Tenía unos hermosos ojos, no grandes, no ornados de largas pestañas o de bien dibujadas cejas, sino de un color extraordinario. Un color como de miel, pero de miel luminosa y radiante, color que daba en su rostro una expresión de profunda bondad y cierta curiosa distinción. Mirando sus ojos, nadie se había atrevido a asegurar que se llamaba Bartola. Me preguntó qué andaba haciendo por el barrio y le conté todo. De un tirón, necesitaba contarlo a alguien. Me escuchó impresionado y luego, mirándome con placidez, me preguntó como si no le hubiera contado nada. Entonces, ¿no tiene dónde dormir? Hice un gesto de impaciencia y la mujer calló. Luego dijo, ¿por qué no viene conmigo? Tal vez Isaías pueda tenerlo algún tiempo en la casa. Acepté, aunque sin mucho entusiasmo, y fuimos. No se podía exigir gran cosa a esa hora. Vivían en una casa pobrísima, casi un rancho, situada en una calle un poco perdida que corre paralela a las calles del ferrocarril oeste. Durante todo el día pasaban allí trenes y durante todo el día se escuchaba el grito de las gallinas de los vecinos, todos muy pobres. Criaban con algunas gallinas este o aquel pato y tal o cual pavo. Más allá de la casa, levantada cerca de la acera, se extendía un terreno con algunos árboles frutales, duraznos sobre todo, y se alzaba lo que parecía el resto de un gallinero y que no era sino el gallinero mismo. Las cercas se separaban unas casas de las otras, eran todas de rejillas de alambre y de pasos grandes, todas destrozadas, mostrando roturas que los vecinos tapaban como su ingenio se lo permitía, con latas, trozos de bolsas o pedazos de otras rejillas de alambre, de pasos más pequeños o más grandes, según lo que encontraban a mano. Las aves aprovechaban aquellas roturas para dar expansión a sus inagotables instintos de vagancia, con el resultado de que siempre entre una casa y otra, o entre varias, había alguna bronca por el pollo, el pato, la gallina o la gallineta que se pasó para acá o desapareció más allá. En contra de lo que temía, Isaías me recibió muy bien. ¿No es el hijo de la paisana Rosalía?, preguntó animadamente, casi con voz de falsete, al verme aparecer en su casa. ¡Qué crecido está! Sí, dijo la señora Bartola, con una voz como de resignada. Él es, Anisetito. ¿Y qué lo trae por acá?, preguntó con el mismo brío, echando una mirada al envoltorio que se veía bajo mi brazo. ¿Algún encargo de papá? Mi padre solía venderle alguna que otras cosas, y más bien para favorecerlo algunas de las chucherías que le sobraban, pero esta vez no había encargo alguno de papá.
Bartola le informó, juntando las manos, en pocas palabras, de lo que ocurría y de todo lo que se trataba. Y su marido, ya sin entusiasmo y con voz más natural, luego de darme repentinas miradas, la mitad de las cuales eran para el envoltorio, aceptó alojarme algunos días en su casa. Mientras encuentra dónde acomodarse, advirtió. Una semana después, convertido en sirviente, hambriento, maltratado, sucio y rabioso, comprendí que existía algo peor que perder la madre y tener al padre en Sierra Chica o en Ushuaia. Y que ese algo peor era el estar expuesto a que cualquiera, sin necesidad y sin derecho, lo tratara a uno como la punta del pie. Isaías era algo así como una mula, y como una mula procedía con toda persona o animal que estuviese bajo su dependencia. Pateaba con su pierna de palo argollada de hierro al perro, a las gallinas, a las gallinetas, a los pavos, y a Bartola, la de sus hermosos ojos, nada se le escapaba. Al recibir la primera patada ni siquiera lloré. Tan grande fue el estupor y el dolor que sentí, no había recibido hasta entonces sino uno que otro coscorrón y tal o cual palmada en el trasero. Muy suave todo. Las patadas de Isaías, imposible llamarlas puntapié, recibida inesperadamente en pleno sacro, pareció partirme la espalda. El dolor me dejó sin palabras y sin lágrimas, aunque después, cuando el bárbaro se hubo ido, lloré bastante, más que de dolor, de vergüenza, y me corajé. No pude comprender, y todavía no comprendo, por qué a un muchacho que ha comido 2 panes en vez de uno solo, como se espera, se le pueda dar una patada. Pero mi coraje no fue pasivo. Busqué mientras lloraba un trozo de ladrillo y lo dejé en un sitio que me quedaba a mano en cualquier momento, encima de uno de los horcones del gallinero. Día después, 2 o 3 recibí la segunda patada. La última, olvidé cambiar el agua de las gallinas y echar el pasto a las gallinetas, un pasto que debía ir a buscar a la parte baja del terraplén del ferrocarril. Sentí el mismo dolor, el mismo estupor, pero ya sabía lo que tenía que hacer. El bárbaro, ignorante de mis propósitos, eligió mal el lugar en que me soltó y pegó la segunda cosa. El trozo de ladrillo estaba al alcance de mi mano. Reteniendo los sollozos, lo tomé y casi sin apuntar lo disparé, dándolo en el cráneo. Vaciló, inclinándose, y se detuvo y se llevó la mano a la cabeza, mirándome entre tanto con asombro. Acostumbrado a la mansedumbre del perro, de las aves y de su mujer, le extrañaba que alguien le contestara en la misma o parecida forma. Cuando vi que la sangre empezaba a correrle por una de las mejillas, me refugié las manos, como quien se las limpia de algo que las ha ensuciado, y oí hacia el fondo del terreno. Estaba siempre lleno de charcos de agua y de barro. Atravesé la cerca y subí al terraplén. Desde allí me volví y miré. Isaías continuaba en el mismo sitio, mirándose la mano llena de sangre. Bartola, parada cerca de él, me miraba como despidiéndose. Los miré durante un segundo, como para que no se me olvidaran más. Me despedí mentalmente de las brazadas y partí caminando en dirección al campo, alejándome de la ciudad. Al atardecer, un tren de carga se detuvo en la estación en que me encontraba descansando. Un grupo de hombres viajaba en un vagón. Me acerqué, los hombres me observaron, los miré. ¿Para dónde irían? Eran de seguro trabajadores. Uno de ellos, alto, de bigote, delgado, con hermosos ojos verdes, me gritó: «Che, muchacho, ¿querés ir con nosotros?» «¿Para dónde?», pregunté, poniendo ya un pie sobre la escalerilla del vagón. Los otros hombres miraban y sonreían. «A la provincia, a la cosecha del maíz». Vacilé entonces. «Subí, no tengas miedo», dijo afectuosamente el hombre. No tenía miedo. No era el primer muchacho que salía a correr el mundo. Subí al vagón.